trabajaremos con el texto de Perla Selmanovich, Seleccionar contenidos para el primer ciclo, un falso dilema, cercanía o lejanía. Si bien la autora se centra en el primer ciclo y también habla más acotadamente del segundo y del tercero, nos interesa particularmente lo que dice en relación a los primeros años de la escolaridad primaria, ya que estos suponen una continuidad con respecto al nivel inicial. No hay diferencias sustanciales en lo que hace al modo de trabajar las ciencias sociales entre el nivel inicial y los primeros años de la escolaridad primaria. Recién en el segundo ciclo, a partir de cuarto grado, y tal como lo señala la propia autora, se da un salto cualitativo, una avalancha de contenidos, como denomina a este proceso la autora, Selmanovich, que catapulta, por así decirlo, a los alumnos, acelera el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales y entonces los niños entran a un terreno completamente diferente. Pero en lo que hace al nivel inicial y al primer ciclo hay una cierta continuidad y por eso me pareció interesante trabajar este texto. Por otra parte, se vincula directamente a algo que ya habíamos analizado en clases anteriores, que tiene que ver con esta relatividad o esta reformulación de los conceptos de cercanía y lejanía. Un hecho que se constata en el ámbito educativo en general, y no solamente en el nivel inicial, es el escaso espacio que se le conceden a las ciencias sociales por parte de los docentes y por ende de los alumnos. Una explicación podría ser que estos temas no promueven ninguna inquietud intelectual ni emocional en los docentes. O sea, hay una falta de interés lamentable y generalizada, un efecto, digamos, este efecto se reproduce en los alumnos necesariamente y realimenta esta suerte de circuito de desinterés al cual hay que intentar quebrar. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el modo en que suelen enseñarse las ciencias sociales, aún en estos tiempos donde la pedagogía y la didáctica han evolucionado y se han abierto nuevas temáticas y nuevas metodologías, tal como ya venimos anticipando en clases anteriores, sin embargo hay un tratamiento rígido, tradicional, en el peor sentido, que fosiliza, torna rígida, torna poco interesante la enseñanza de las ciencias sociales, léase la historia y la geografía. Entonces hay temáticas que se repiten de manera mecánica y esquemática, temas que siempre se han dado y que se siguen dando de manera rígida y aburrida, sin que se reflexione sobre ellos, sin que se los cuestione, y produciendo año tras año los mismos efectos negativos. Entonces hay unos clásicos, por así llamarles, que no revisten interés ni para los niños ni para los docentes, y que se han mantenido inalterables a lo largo del tiempo. Podemos mencionar la familia, entendida como una unidad monolítica, esquemática, con una sola versión de la misma, el papá, la mamá, los hijos, el matrimonio, la casa, la escuela, el barrio, y esta creciente complejidad que se va estudiando, de esto de partir desde el espacio más pequeño, acotado y próximo espacialmente, físicamente al niño, e ir avanzando luego hacia espacios mayores, como si esta fuese la única manera de abordar los conocimientos. Estos abordajes esquemáticos que mencioné, de los temas clásicos, no contemplan toda su riqueza y toda su complejidad. Entonces no hay una sola familia, un solo modelo de familia,
sobre todo en estos últimos años, que digamos, el concepto de familia se ha amplificado. No hay una sola casa, porque hay diferencias socioeconómicas, culturales, regionales. No hay un solo tipo de escuela, porque de nuevo entran a tallar las diferencias de todo tipo. No hay un solo barrio, un solo concepto de barrio, un solo tipo de barrio. Lo mismo sucede con la ciudad, las ciudades, en verdad. Habría que denominarlas y definirlas y trabajarlas de manera plural, no singular, como si fuese un solo tipo de ciudad, como si no hubiese diferencias entre ellas. Lo mismo sucede con la noción de campo, o sea, este binomio campo y ciudad, que es uno de los más tradicionalmente abordados, debiera ser cuestionado, relativizado, matizado sobre todo. Esto es entendido en toda su complejidad, en sus diversos matices. No es lo mismo el campo en la llanura pampeana, donde habitamos nosotros, que en la región patagónica, en la región chaqueña, en Cuyo, es decir, en las diferentes regiones y climas de nuestro país. Y ni que decir si nos referimos a zonas rurales de otros países. Asimismo, no es lo mismo el pequeño propietario, el pequeño campesino, que el mediano propietario y mucho menos el terrateniente, el dueño de grandes extensiones de campo. Tampoco es lo mismo el tipo de cultivo, el tipo de explotación agropecuaria. Entonces la noción de campo no es homogénea, como tampoco lo es la noción de ciudad, sino que a su interior, al interior de cada uno de estos conceptos, hay una diversidad de definiciones teóricas y prácticas, de situaciones amplias, diversas, que hay que abordar. No va a ser lo mismo el tratamiento de estas temáticas en un barrio céntrico de una gran ciudad que en un barrio más alejado, donde hay diferencias sociales y económicas, y no va a ser lo mismo hablar del campo, por caso, en el norte del país que en el sur. Entonces hay una noción amplia, general, denominadores comunes en lo que hace a los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que luego veremos. Hay cosas que todos los niños del país del nivel inicial deben aprender y trabajar, pero también hay particularidades sociales, colectivas, regionales, étnicas incluso. Aquí tenemos grupos originarios, eh, pueblos originarios en nuestro país. Y todos estos factores sociales, culturales, colectivos, individuales también, porque cada alumno es un universo en sí mismo, que deben ser considerados. Entonces se desaconseja la utilización del singular en lo que hace al tratamiento general y esquemático. Es decir, la familia, la casa, el barrio, no es que esté mal, porque también la palabra o la expresión en sí misma puede encerrar una pluralidad. Si yo digo la gente, es lo mismo que decir las gentes, incluso gramaticalmente está permitido. Hay palabras singulares que en sí mismas contienen la pluralidad. Pero para el tratamiento didáctico y en atención a la multiplicidad de situaciones, es más conveniente, aunque no obligatorio, utilizar el plural. Entonces decir las familias, las casas, los barrios, ahora se dice las infancias también. Usualmente o tradicionalmente, todos estos temas se presentaban, y todavía se siguen presentando, como desconectados entre sí. Tal cual si se tratase de elementos aislados, elementos que están solos, que no tienen nada que ver o poco que ver entre sí. Pues esto es un error garrafal, ya que se los presenta sin relaciones entre ellos, a todos estos elementos que se estudian por separado, y a su vez fuera de contextos socioeconómicos y culturales específicos. En verdad lo que hay que hacer, si uno estudia la familia, la casa, el barrio,
es estudiarlos en relación al marco general, al lugar, a la clase social, a la etnia, a la cultura que lo rodea y del cual este elemento en particular forma parte inseparable y es un producto, una representación, una consecuencia de ese esquema o de ese contexto más amplio del cual una familia es apenas una partícula minúscula dentro de ese entramado social que la contiene y que es mayor como entidad general a sus partes integrantes. Es esta cuestión que ya también hemos mencionado de la necesidad de vincular lo particular con lo general y lo general con lo particular, que en buena medida es lo que analiza o lo que sugiere la autora en este texto que estamos viendo. Entonces la ciudad y el campo, por ejemplo, como la familia, el barrio, solían y suelen todavía construirse a partir de estereotipos, de clichés, que no contemplan su heterogeneidad. En lo que hace al abordaje de la historia argentina, que es otra temática crucial de las ciencias sociales, aquí, sobre todo en lo que respecta al nivel inicial, erróneamente suele concentrarse por completo o casi por completo a las efemérides. Esto también veremos la importancia de las efemérides, de las fechas patrias o fechas importantes en general, colectivamente consideradas, que es necesario trabajar, resignificar, de hecho se está haciendo, pero no alcanza con eso, sino que hay que estudiar otras cosas vinculadas al pasado, vinculadas al espacio geográfico, vinculadas también a la enseñanza de valores, como ser la formación ética y ciudadana, la multicausalidad, la multiculturalidad. Hay muchos temas, pero en relación a lo estrictamente histórico, lo que más se ve es la historia argentina, la americana, pero sobre todo argentina, en relación a estas fechas clave, fechas patrias, efemérides, cuya historia, desarrollo analizaremos en otro texto. Por ejemplo, el 25 de mayo, desde ya, el 20 de junio, el 12 de octubre, fechas que ya en los jardines de infantes se trabajan y en relación también a esta resignificación del estudio de la historia, que en parte hemos visto ya, y a la utilización también de la llamada microhistoria y de la vida cotidiana, que aquí lo señala la autora. Priorizar aspectos particulares, hacer pequeños recortes para poder dar cuenta de lo más amplio. Es decir, por ejemplo, si ustedes estudian el 25 de mayo de 1810 y hacen lo que en realidad siempre se hizo, digamos, de manera correcta, representar escenas de la vida cotidiana, los vendedores ambulantes, las fiestas, tertulias de la época colonial, los trajes típicos, que los niños y por caso también los adultos se disfracen o se caractericen como hombres y mujeres de la época colonial, hombres, mujeres y niños. Todo eso está muy bien porque es una manera de ver una sociedad diferente del pasado, compararla con el presente, poder entender las diferencias y las coincidencias entre el pasado y el presente, poder reflexionar acerca de las mismas, acerca de ciertos valores que están en juego, que se pueden trabajar, como lo relacionado con el respeto, la consideración del otro, con la libertad, con la independencia, y al mismo tiempo poder dar cuenta, aunque sea de una manera más indirecta, de un contexto más amplio, que es la colonia y el proceso de independencia. Lo pequeño, lo aparentemente niño, en realidad es de suma importancia porque da cuenta de situaciones mucho más amplias.
el texto les brinda algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, habla de una familia santafesina, esto es de la provincia de Santa Fe, alrededor del 1900, del año 1900. Si uno trabaja con los chicos, la descripción de una fotografía de la época y de los elementos, de los objetos que formaban parte de esa imagen, la manera de vestirse de la gente y los distintos objetos, entre ellos, por ejemplo, una bolsa de trigo. ¿Qué significa el trigo en Santa Fe en 1900? No solo un dato cronológico y anecdótico, sino que da cuenta este detalle que en esta parte del mundo, en esta región argentina, se estaba cultivando a gran escala el trigo, se lo estaba exportando, y el trigo, como formando parte de la economía, es un nuevo elemento que contribuye al desarrollo de la región y del país. Impulsa la creación del ferrocarril, porque necesariamente para transportar el trigo a los puertos y a las grandes ciudades, poder venderlo allí y exportarlo a otros países, era necesario tender vías férreas y alentar el desarrollo ferroviario. Para cultivar el trigo se necesitaba población. Para que hubiera más población en un país de escasos habitantes había que traer gente de afuera, inmigrantes. Ahí tienen el tema de la inmigración. Entonces, estos detalles no son meramente anecdóticos, no son curiosidades, lo son, pero en realidad dan cuenta de situaciones más amplias y más complejas. Y de alguna manera los niños pueden familiarizarse con ellas. Y están dando un primer paso en pos de ese objetivo al cual se va a ir arribando en los años posteriores de la escolaridad. Esto es el conocimiento creciente en complejidad y en cantidad de elementos, digamos a nivel cualitativo y cuantitativo, ir avanzando desde lo más simple, del análisis de escenas de este tipo en el nivel inicial, hasta llegar a una comprensión más abstracta, más acabada de los diferentes fenómenos históricos. Entre estos, el que acabamos de citar, el del desarrollo de la provincia de Santa Fe, desarrollo económico, hacia fines del siglo XIX. También les menciona algo que retomaremos en los próximos textos, que es la cuestión de la lectoescritura. Algunas personas, digamos, vinculadas a la educación, han creído siempre y siguen creyendo erróneamente, esto también lo mencionamos no hace mucho, que el hecho de que los niños todavía no sepan leer y escribir prácticamente los inhabilita en esta etapa, en el nivel inicial, para aprender historia y geografía. Algo que es absolutamente ridículo, si se quiere, incluso, ya que en verdad ya se puede realizar una suerte de lectura e interpretación, aunque no sea de símbolos escritos, de letras, sí del ambiente que rodea a los niños, que está lleno de símbolos, de significados, de informaciones que los niños pueden ir, aunque no sepan leer y escribir, pueden ir leyendo de otra manera, interpretando y trabajando para poder entender o ir entendiendo, comenzar a entender la realidad social. Bueno, esta falta de interés y sin sentido que mencionáramos al principio, en lo que hace a la enseñanza de las ciencias sociales, se ve agudizada por el hecho de que el tratamiento de los temas suele estar circunscripto a aquello que los alumnos ya saben de sí mismos. Temas remanidos, como ser la casa, la escuela, el barrio. Esta noción de cercanía y lejanía ya la hemos trabajado, aquí se retoma. No necesariamente lo más cercano es lo más conocido y ni siquiera lo más interesante. Lo que interesa aquí es la posibilidad que tienen los niños de acceder a distintos tipos de conocimientos, por más que se hallen alejados, demasiado alejados incluso, a nuestro entender, en el espacio y en el tiempo. Entonces pueden familiarizarse con
situaciones más bien exóticas, extrañas, pero en las cuales no solo hay la posibilidad de acceder al conocimiento por medio de Internet o de los medios de comunicación en general, sino que también hay elementos en estas historias que ocurren fantásticas, disparatadas a veces, en épocas muy distantes y en lugares lejanos. Sin embargo, hay elementos que brindan interés, que tienen que ver con la humanidad misma, con los afectos, con los valores, con los que nos hace personas, con los que nos identificamos. Aquí, en este tipo de vivencias con las que los niños se identifican, en lo que respecta a los cuentos, las narraciones que pueden ser de tipo histórico, se vinculan de alguna manera con la noción de juego. Aquí les brinda algunos ejemplos de lo que es un juego y las coincidencias o los puntos de contacto con la narración o con una narración determinada. La narración como una puerta de acceso, como una forma de tratar el pasado. Dentro de un juego podemos ver dos grandes diferencias. Hay juegos que tienen reglas más bien estrictas que hay que seguir. Si ustedes, no sé, juegan a la rayuela o juegan a las damas o juegan al ajedrez, que son juegos más complejos, pero otros más simples, hay una serie de reglas que circunscriben lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, el espacio físico, los elementos con los cuales se juega. Todo eso está exactamente estipulado. Otros juegos son de carácter más abierto, si juegos de roles, por ejemplo. Si los niños juegan a los ladrones, los policías, o si juegan a otro tipo, digamos, a representar distintas situaciones donde hay actores y escenas predeterminados, también estamos aludiendo a reglas, a cosas que se pueden hacer o no, a cosas que se deben hacer, a una lógica, a un funcionamiento, a un espacio determinado, un poco más laxo, más flexible, pero no por ello carente de reglas. Entonces hay una situación lúdica que se diferencia, nos dice la autora nítidamente, de lo que es la realidad de todos los días, digamos, la realidad más real, valga la redundancia, donde el espacio geográfico donde se desarrollan las cosas es demasiado amplio, difícil de abarcar, pasan muchas cosas distintas y el niño puede contemplar esas situaciones, el mundo entero, la parte del mundo que habita, con cierta confusión. En cambio el juego y la narración también, lo que hacen es tomar un pedacito de ese mundo, reglamentarlo, organizarlo, y el niño lo puede entender de manera más fehaciente, más clara. Esto es lo que sucede con una narración, que puede ser un cuento infantil absolutamente ficcional, o puede ser una historia que verdaderamente sucedió, que tiene que ver con nuestro pasado nacional, por ejemplo, adaptado al nivel de desarrollo de la inteligencia y el nivel educativo del niño, si es el nivel inicial o si es el primer ciclo, esto quiero decir, pero también la historia que verdaderamente sucedió o la historia enteramente inventada contienen una trama determinada, unos personajes, unos escenarios que pueden ser exóticos, pueden ser absolutamente distintos de lo que el niño conoce, de lo que ve en su casa, en la calle o en la escuela. Si está ambientada la historia en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX, por ejemplo, la historia de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, o si está ambientada la historia en la antigua Roma, o en la época de los piratas del siglo XVII y XVIII, en el Caribe. Ahí tenemos escenarios geográficos e históricos que pueden ser rarísimos, que al niño también le llaman la atención por su carácter exótico. Y sin embargo hay una trama, unos personajes acotados, fáciles de entender, donde se describe y se muestra una lógica de funcionamiento y donde hay toda una serie de vivencias, de valores, de sentimientos, del amor, odio, amistad, de amigos, enemigos,
un objetivo a alcanzar, una serie de aventuras, que en realidad, por más que estén alejados del espacio y del tiempo, los niños se identifican con estas situaciones y pueden entenderlas y valorarlas incluso más que la realidad misma, que es más bien caótica, digamos, y difícil de abordar. Esta es la idea que maneja la autora en el texto que estamos analizando. Entonces, la narración posee una cualidad. Al igual que el juego, es capaz de proporcionar un contexto delimitado. Más adelante trabajaremos, más específicamente para el nivel inicial, la diferencia entre las nociones de contexto y ambiente. Así que lo dejamos acá y después lo retomamos, que en parte es lo que les está anticipando o les está introduciendo la autora. Entonces, la narración es una unidad lingüística, es un conjunto de palabras, de significados, que contiene sus propios límites, una trama y una estructura. Y de ahí la necesidad de contar buenas historias para no solo atrapar a los niños, a capturar su interés, sino para poder aprovechar estas historias didácticamente, para que nos sirvan para enseñar ciertos sucesos del pasado, ciertos valores, conceptos que pretendemos trabajar con los chicos. Tanto el juego como la narración ubican hechos, elementos en principio desconectados, en una unidad que fija el significado. Entonces hay elementos, personajes dispersos que la narración o el juego los ponen en relación, los significan o los resignifican en un contexto delimitado. Entonces al niño le resulta más fácil entenderlo. Esta situación que estamos viendo, y tal como ya hemos ratificado en clases anteriores, esta situación desmiente la idea de que solo la contigüidad espacial, es decir, las cosas que están unas al lado de la otra o cercanas entre sí, la contigüidad o la cercanía espacial y temporal hará que los temas se tornen cercanos para los niños. No necesariamente lo cercano físicamente o lo cercano temporalmente va a terminar siendo cercano o familiar para el interés del niño. Para acercar, entonces, para aproximar la realidad social a los niños, no es necesario circunscribirla solo o únicamente al medio que los rodea. Se puede trabajar al medio que los rodea, el espacio y el tiempo del que ellos forman parte, pero no necesariamente. También se pueden utilizar otros escenarios espacio-temporales más, extraños, diferentes o alejados, tal como hemos visto. Por lo tanto, aquello que aparece destacado en estas historias o escenarios o juegos a trabajar, en un primer plano, son las acciones humanas. Esto es lo que más interesa, sobre el fondo de un contexto determinado. Entonces, las experiencias personales y cotidianas de los niños son las que los llevan a poner en foco, a hacer hincapié en algunas situaciones vinculadas a las intenciones que motorizan las acciones de los personajes. Entonces los chicos ven actuar a los personajes y eso les recuerda, les remite a experiencias que ellos conocen o están vivenciando. No son las cosas que les pasan a los personajes de los cuentos absolutamente disparatadas. Algo siempre tienen que ver con lo que los niños conocen o con aquello que a los niños los mueve emocionalmente. Estas acciones son entonces susceptibles de ser cercanas emocional e intelectualmente a los niños, pero se desarrollan, como ya hemos dicho, en escenarios diferentes, que les otorgan también nuevos significados. Hay que decir que, pese a que ya hemos demostrado
que es posible y es imprescindible trabajar las ciencias sociales en el nivel inicial y en el primer ciclo, también hay que reconocer que los contenidos en general de las diferentes áreas se integran entre sí y cobran sentido en función de un proceso de alfabetización que incluye la lengua, la matemática y también las ciencias sociales, el cual, este proceso de alfabetización entendido en un sentido más amplio, no solo el aprendizaje del idioma y de la lectoescritura y de las nociones básicas iniciales de las ciencias sociales, del espacio, el tiempo, la historia y la geografía, sino que estamos preparando el terreno para lo que vendrá luego, en el segundo y tercer ciclo, donde estos tópicos se retomarán y se profundizarán. También, bueno, hemos mencionado, y se los menciono por última vez, el tema de lo micro, la reducción de la escala, trabajar con pequeñas cosas para entender los procesos más amplios. Esta reducción de la escala, que es lo que en historia se denomina microhistoria, hace tiempo, ya desde la década del 60 más enfáticamente, ha sido y sigue siendo revalorizada por los historiadores a la hora de estudiar escenarios locales con el fin de entender escenarios más amplios. También hay otros elementos que de alguna manera ustedes tienen que trabajar, aunque sea indirectamente o tangencialmente con los chicos, que también los hemos mencionado, para enriquecer este abordaje tradicional que en verdad siempre ha sido más bien esquemático, monolítico, para otorgarle mayor riqueza e interés, mayores matices. Hay que hablar del sujeto social, del tiempo histórico, del conflicto. Esto es algo que también trabajaremos. Por ahora no lo explicaremos, pero lo vamos a trabajar. Se los menciona como un dato clave a tener en cuenta. El conflicto, la multicausalidad, esto también lo hemos tratado, más el desarrollo de las comunicaciones e innovaciones tecnológicas, la evolución de la tecnología también es algo a trabajar, los movimientos migratorios, el proceso de deterioro del medio ambiente, es algo que no se veía tradicionalmente y que ahora resulta prioritario, didácticamente hablando, la multiculturalidad, las cuestiones de género, sexualidad, todos estos elementos son necesarios de ser trabajados y enriquecen la perspectiva didáctica, por así llamarle. Entonces, no he hablado de todos los temas desarrollados por la autora, pero he mencionado la mayoría, los que consideré más relevantes, y verán que los distintos textos se van vinculando entre sí. Hay una lógica de funcionamiento al interior de cada uno de ellos, considerados aisladamente, pero también se vinculan entre sí. Así que seguiremos trabajando estos conceptos en clases posteriores y en otros textos que ya les iré indicando.